Bueno, vamos a ver el cálculo analítico del límite. O sea, vamos a calcular el límite, pero en este caso haciendo cuentas. Para calcular el límite se debe reemplazar el mismo por el valor al que tiende. Por ejemplo, quiero calcular el límite de x que tiende a 2 de 2x más 3. Entonces, como bien dice, lo que hacemos es reemplazar la x por el valor al que tiende el límite. Entonces me quedaría 2 por 2 más 3. ¿Sí? Porque recuerden que el que tiende el límite es el valor 2. Entonces la x la reemplazo en 2. Entonces me va a quedar 2 por 2, 4 más 3. Y esto me va a dar 7. Entonces, este límite vale 7 cuando x tiende a 2. Vamos a hacer lo mismo para este otro límite. El límite de x que tiende a 4 de 4x menos 10 sobre x más 4. Entonces reemplazamos y me queda 4 por 4 menos 10 sobre 4 más 4. Eso me va a dar 16 menos 10 sobre 8. Y esto me queda 6 sobre 8. Que si lo simplificamos, me queda 3 cuartos. Entonces, el valor del límite cuando x tiende a 4 de esa función me queda 3 cuartos. Esta es la forma de calcular el límite analíticamente. Ya no lo vamos a hacer gráficamente. Bien, vamos a continuar ahora porque estos son límites que a mí me dan un valor. Puede suceder que a veces no me dé ningún valor o que se produzcan lo que se conocen como indeterminadas. Ahora vamos a ver bien eso. Bueno, indeterminadas. En algunos casos nos encontramos con que cuando intentamos hallar el límite por cálculo directo, o sea, lo que hacíamos anteriormente, obtenemos una expresión en la cual no es posible concluir cuál será la tendencia, o sea, cuánto me va a dar el límite. A estos casos los llamamos indeterminaciones. Las indeterminaciones que pueden presentarse son las siguientes: que al calcular el límite me dé 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, infinito a la 0, 0 por infinito o 0 a la 0. Todas estas cuestiones son las que me pueden surgir al calcular límites, tanto tendiendo a un punto como tendiendo a los infinitos. Por ahora nos vamos a centrar, o sea, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con las dos primeras indeterminaciones, la que me da 0 sobre 0 o la que me da infinito sobre infinito. Pero vamos a empezar primero trabajando con 0 sobre 0. Después, más adelante, vamos a ver la de infinito sobre infinito. Bueno. Indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Para poder salvar estas indeterminaciones se utilizan casos de factoreo. Recordemos cuáles son los casos de factoreo. Factor común en grupo, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, suma y resta de potencias de igual exponente, el teorema de Gauss, por ejemplo, o también podemos utilizar Bhaskara para poder hacer factoreo y diferencia de cuadrados. Entonces, como son necesarios los casos de factoreo, está bueno que los revisemos. Por ejemplo, el límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Lo que vamos a hacer siempre primero es fijarnos si realmente es una indeterminada. Porque yo puedo pensar que, bueno, tengo que salvarlo. Bueno, pero primero me tengo que fijar si realmente es una indeterminada. O sea, si realmente me da 0 sobre 0. Entonces, como hicimos anteriormente, lo primero que hacemos es reemplazar la función en el valor que me está tendiendo al límite. Entonces me queda 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. 2 al cuadrado me va a dar 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Ahora, arriba me quedó 0, abajo me quedó 0. Entonces podemos concluir que realmente es una indeterminada. Entonces lo que hacemos, ahora que sabemos que es una indeterminada, es salvar el límite. Salvar el límite, como dijimos anteriormente, es utilizar casos de factoreo.
¿En dónde? En la función que a mí me dan, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo si es necesario. En este caso, si nos fijamos, en la parte de arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, a mí el límite ahora me va a quedar escrito como límite de x que tiende a 2 y aplico la diferencia de cuadrados en el término de arriba, que recordemos que es x menos 2 por x más 2. Y el de abajo ya está factorizado, ya no lo puedo hacer más nada porque es de grado 1. Entonces lo dejo tal y como está. O sea que me queda x menos 2. Entonces, ahora que ya tenemos el numerador factorizado, habiendo utilizado la diferencia de cuadrados, lo que podemos hacer es fijarnos si algo se puede simplificar, tanto lo de arriba como lo de abajo. Y si nos fijamos, lo que se repite tanto arriba como abajo es x menos 2, ese binomio. Entonces lo simplifico. Y al final entonces el límite solamente me quedaría límite de x que tiende a 2 de x más 2. Ahora que ya simplifiqué, hago tender el límite. ¿A qué me refiero con hacer tender el límite? Reemplazar la x por el valor al que tiende justamente la x. Entonces me queda 2 más 2 y al final entonces este límite valía 4. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Siempre que a mí lo primero que tengo que hacer siempre es fijarme si se me produce la indeterminada. Porque si no se me produce, ya está. Pude calcular el límite como lo hacíamos anteriormente. En el caso de producirse la indeterminada, tengo que utilizar caso de factoreo. Arriba o abajo, o sea, numerador o denominador. Si es posible. Y luego, lo que hago es hacer tender el límite. O sea, reemplazar la x por el valor al que tiende el límite. Y luego, bueno, en este caso me daría 4. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ejemplo 2. Es el límite de x cuando tiende a 3 de 2x menos 6 sobre x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, como dijimos anteriormente, lo primero que tengo que hacer es fijarme si realmente es una indeterminada. Así que lo que hago es reemplazar todas las x por el valor al cual tiende el límite. Entonces me queda 2 por 3 menos 6 sobre 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9. Arriba me va a quedar 2 por 3, 6, menos 6. Y abajo 9 menos 18 más 9. Y ahora 6 menos 6, 0. Sobre 9 más 9, 18 menos 18, 0. Entonces es una indeterminada. Tengo que intentar salvar el límite. Entonces volvemos a escribir el límite. Siempre que yo tenga variable, escribo el límite. Si no tengo variable, como en este caso, no escribo el límite. De x que tiende a 3, de. Si se fijan arriba, lo que puedo hacer es sacar factor común numérico, ¿sí? Que lo que hacía cuando sacaba factor común era dividir tanto este término como este por un número que divida a ambos, el mayor. Entonces, en este caso, yo puedo sacar factor común 2. Si divido, me queda solamente la x, y a este divido en 2, me queda menos 3. Y en la parte de abajo, acá le voy a poner que saque factor común. Y en la parte de abajo, como es una cuadrática, lo que podemos hacer es aplicar Bhaskara. Que si aplicamos Bhaskara, usando la fórmula, lo voy a hacer acá al costadito, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. El b es el valor menos 6, así que me va a quedar, con el menos de acá se me va a hacer positivo, 6. Más menos la raíz de menos 6 al cuadrado menos 4 por el a, que el a es 1, que es el que acompaña a la x al cuadrado, por el c, que vale 9, sobre 2 por 1. Entonces, esto me va a quedar 6 más menos la raíz de, este me va a dar positivo por ser una potencia par, 36, menos 4 por 1 por 9, 36, sobre 2. Esto me va a quedar 6 más menos la raíz de 0 sobre 2. Y de acá recordemos que sacamos las dos soluciones.
la positiva y la negativa. Si yo me fijo, me va a quedar 6 más 0 sobre 2. Y en el otro va a ser 6 menos 0 sobre 2. Esto me va a quedar 6 sobre 2, porque 6 más 0 es 6, y 6 dividido en 2 me queda 3. Y acá me va a quedar exactamente lo mismo. 6 menos 0 es 6, dividido en 2, 3. Entonces fíjense que tenemos dos veces la misma raíz. Recuerden cómo escribíamos esto como factorizado. Escribo por esta raíz x menos la raíz por x menos la otra raíz. Siempre restando. Si en este caso hubiese sido negativo, en vez hubiese puesto más. En vez de menos hubiese puesto más. Entonces, esto me va a quedar el de abajo factorizado, x menos 3 por x menos 3. Bien. Y acá entonces usé Bhaskara. Bien. Ahora lo que hacemos, esta parte la voy a borrar. Nos fijamos si podemos simplificar algo. Lo que puedo simplificar es x menos 3 sobre x menos 3. Y me va a quedar, como todavía sigo teniendo variable, límite de x que tiende a 3 de 2 sobre x menos 3. Y en este caso hago tender ya al límite. Cuando hago tender al límite, esta expresión de límite desaparece. Entonces me queda 2 sobre 3 menos 3. Esto me va a quedar 2 sobre 0. Bien. Ahora, ese 2 sobre 0, si yo hago la cuenta, 2 sobre 0, o sea, 2 dividido a 0, no me da, o sea, no existe un valor, porque no puedo dividir por 0. Pero como estoy trabajando con el límite, los límites en este sentido son especiales. Hay un límite especial que me dice que cuando yo tengo el límite de x que tiende a algún valor a, y esto me queda de una función, y esto me queda un número, vamos a ponerle x, vamos a ponerle b, no, ahí está, sobre 0, vamos a cambiarlo porque si no va a quedar feo ahí, ahí está, b sobre 0, o sea, me quedó algún número sobre 0 distinto, o sea, el b que sea distinto de 0, con b distinto de 0. Cuando a mí me da algo de este estilo, el límite va a valer infinito. O sea que cuando yo reemplazo en la función y me queda un número sobre 0, no es que no existe, sino que da infinito. Entonces esto lo puedo traducir como que me dio infinito. Solamente sirve esto cuando previamente empecé trabajando con un límite. Si yo lo hiciera en una función, por ejemplo cuando hacíamos f, que la reemplazaba en algún valor, por ejemplo en 2, de 3 sobre x o x menos 2, y reemplazo que me queda 3 sobre 2 menos 2 y me queda 3 sobre 0, acá yo digo que no existe porque es solamente reemplazar un valor. Pero acá es especial por el hecho de que es un límite. Entonces, en conclusión, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que yo hice fue lo siguiente. Saqué factor común en la parte de arriba. Primero verifiqué que me quedase una indeterminada. Me quedó indeterminada, saqué factor común de la parte de arriba. Hice Bhaskara en la parte de abajo por ser una cuadrática. Simplifiqué lo que podía simplificar. Reescribo el límite ya simplificado. Reemplazo el valor. Me queda 2 sobre 0. Pero por ser un límite especial, o sea, por este valor salir del límite, me da infinito. ¿Sí? Bueno, y ya estarían los dos ejemplos. Tengan en cuenta que es importantísimo en esta parte recordar y revisar los casos de factoreo, porque se puede llegar a utilizar cualquiera. Gauss, factor común en grupos, factor común, Bhaskara, diferencia de cuadrados, o los demás que nombré.